Hola a todos, ¿cómo están? Espero que sí. Si se preguntan dónde está Olivero, el administrador del canal, ambos están de vacaciones en Brasil, por tanto me dejaron con la contraseña del mismo. Pero fuera de cháchara, estaba viendo vídeos random en YouTube, hasta que me encontré uno donde se daba un discurso religioso, nada nuevo considerando a ese pastor y su frase icónica sobre los Nintendos. Mira este Nintendo. Resident Evil. Ahora sí, brother, quédate ahí en la cama porque todos yo quiero que lo saques bien. ¿Y cómo no van a creer esto? ¡No seas necio, hombre! Lo que me sorprendió fue que tal discurso, muy extremo como el anterior, había sido entregado por un menor de edad y en frente de un montón de personas, más niños incluidos. Luego, al averiguar en el Internet Explorer, supe que se hace llamar como el niño predicador. Quiero dejar en claro que a mí no me molesta la religión como tal, a mí sinceramente me importa un huevo de Pascua a cual dios o deidad le reces o obedezcas, ya sea Dios, Jehová, Buda, Alá, Zeus, Kratos, Odín, el anticristo, no ese anticristo, Chuck Norris, León Sabroson Kennedy o Ram Pam Pam. Con tal de que no estés de fanático extremo como el pastor antes mencionado, ni como ateo por ser barato que solo lo hace porque no tiene personalidad real en los comentarios. Supongo que ya dejé clarísimo mi punto. Igual, daré mis puntos sobre los fanáticos así como los pseudo-ateos sin personalidad después de analizar el video. Creo que no hace falta decir más, así que veamos de qué trata su discurso. Y científicos modernos han tratado de despojar a Dios de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente desde el hombre, que es la perfecta creación de Dios. Tranquilo, solo comete un Snickers. ¿De verdad te tomarás tan personal cualquier cosa opuesta a lo que diga la Biblia? Te digo de antemano que existe la libertad de expresión, no puedes simplemente usar la excusa barata de que hay unos tipos random dijeron algo contrario de lo escrito en mi libro, por tanto son idiotas sin criterio que deben ser tratados como escoria. Por cierto, ¿podrías mencionar a quienes te refieres como teólogos y científicos modernos? Supondré que simplemente le dijeron antes de subirse al escenario, pequeño, di estas palabras en contra de quienes están en desacuerdo con Dios, y como la fe ciega parece ser más fuerte que el razonamiento de científicos, lo manipularon para sacar provecho. Esto último lo mencionaré más adelante. Hablando del supuesto fogeo por parte de científicos, pues, y citando a la desaparecida Rockstar Girl 66, la ciencia existe para resolver, explicar y desmentir supersticiones ya sea de creencias religiosas o mitos, con tal de dar un mayor bienestar a la humanidad en su totalidad. El ser humano desde sus inicios en la caverna siempre tuvo dudas de su entorno, intentando buscar una razón a todo su alrededor, como el ciclo del día a la noche, cuál es la diferencia entre un alimento sano de uno con propiedades venenosas, y el más popular, el cómo hacer fuego luego de ser descubierto. En los siglos posteriores a la antigüedad, la religión sirvió como una respuesta rápida a todos los males del mundo, con lo cual, la gente devota, llegando a ser fanáticos, le atribuirían a cada bien percibido a milagros de Dios, Jesús, o ángeles protectores, y lo contrario se le daba al diablo. Esto claro con sus consecuencias. Por tanto, las creencias religiosas eran ley para muchos, y esta gente creían en lo escrito en los libros sagrados, los cuales llamaban a estas entidades dioses y demonios, llorando por estos últimos, y suplicando por la salvación de su Dios. Sin embargo, la ciencia naturalmente avanzaría con los años, desmintiendo lo que antes eran considerados hechos imbatibles, mejorando la calidad de vida de los demás, sobre todo por la creación de las vacunas y la penicilina. El mundo dejó de ser tan extraño y bizarro, el razonamiento empezó a ser la norma por encima de la religión, y naturalmente la gente dejaría de prestar atención a las religiones, ya sea por causas externas o internas, o simplemente por desinterés, esto siendo el decaimiento actual de las mismas. Cualquiera puede creer en lo que quiera, en un Dios, en unos ángeles, en espíritus, cualquiera puede tener su vida personal, cualquiera puede expresarse, pero tal libertad se acaba cuando atacas gratuitamente a quienes buscan respuestas en lo que antes no había.
El respeto no lo consigues actuando como fanático o como poser ateo, lo único que obtendrás serán burlas. Sí, creo que me acabo de pasar con el discurso XDDD, pero bueno. Solo diré que el menor sabe muy bien cómo dar y actuar su discurso, engañando y diciendo que Dios no existe. Dicen que somos de la evolución, dicen que somos parientes del mono, dicen que somos de la nada. Eso primero es discutible, dudo mucho que esos científicos hayan dicho explícitamente que Dios no existiera, eso quedaría muy poco profesional para su carrera, claro, a menos que te aplicaran la de Miami, me lo confirmo. Lo segundo es demasiado lógico, ¿de verdad crees que nosotros mantuvimos nuestra forma intacta hasta el día de hoy? No, nosotros, como toda forma de vida existente, evolucionamos con los años después del asteroide en México, cambiando de forma dependiendo del entorno. De hecho, existieron más tipos de Homo antes del Homo sapiens, o el hombre sabio, la actual especie dominante del planeta Tierra. Los que no evolucionaron quedaron en las junglas como animales, porque si no respóndeme porque tienen demasiadas semejanzas como el ADN o el comportamiento. ¿Acaso la teoría de la evolución es una farsa inventada de la nada, buscando de alguna manera desacreditar a tu Dios? No, ninguna cosa de lo que dices ser ofensivo tiene esa intención, de lo contrario explícame si hubo científicos, odiando al que le gustan bajas, quienes mintieron o insultaron a la iglesia o en este caso, a tu Dios. No. ¿Encontraste algo? ¿Una prueba mínima? Lo suponía. Lo tercero es incluso más obvio, nunca te contaron que todo el universo está conformado después del Big Bang por polvo de estrellas, eso incluyendo a nuestro planeta y al sistema solar. Porque dime, si nosotros no provenimos de polvo estelar, entonces ¿de dónde provenimos? ¿Del agujero negro supermasivo de nuestra galaxia? Lo dudo mucho. Aquí me referiré a algo ya fuera de la propia religión, y supongo que ustedes también esperaban que hablara de ello. ¿Por qué un menor de edad da este discurso en vez de estar en la escuela, aprendiendo a sumar, escribir, y entre otras cosas? ¿Acaso sus padres son tan hijos de puta como para explotar monetariamente a su propio hijo, y encima manipularlo a una edad tan temprana con la religión católica, metiéndole a rajatabla los valores de la misma? Ese tipo de gente es tan despreciable, seguro que su hijo quedará con la vida destruida al crecer, humillado e incluso amenazado de muerte al ser tan fanático. Definitivamente, hay personas que no merecen ser padres, y otros que piden a gritos una patada en el culo. Malditos sacos de inmundicia. No solo se aprovechan de su hijo que aún no puede distinguir entre el bien y el mal, sino también de la gente escuchando su discurso, gente que se volverá igual o peor que ellos, y les dará el mismo tipo de educación a sus hijos, jodiendo a gratis sus vidas. Aparte, dudo mucho que ese escenario, el traje del niño, esos asientos, y ese micrófono hayan sido gratis, apuesto la dignidad de Befail que la entrada debió de costar un montón para mantener la iglesia, culto, o secta de ilusos. Parece que al fin y al cabo, terminaron sacando el ejemplo del Resident Evil 4 con Sattler XDDD. Bueno, pues lo dicen porque unos cuantos hombrecitos mentirosos, todo, inventores de falacias. Se lo han dicho a esa gente y ellos se lo han creído que son del mono. Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así, que el mono y la mona producen monitos hasta hoy. Si fuera una falacia absoluta como tú dices, entonces dime, ¿por qué hay toda una investigación, hipótesis, teorías e incluso un alto presupuesto para, valga la redundancia, investigar de dónde proviene el ser humano antes de ser un neandertal? Sin mencionar el punto de la evolución, junto a la reputación de quienes investigan, ¿tú de verdad crees que el ser humano es uno estático? Por favor, no puedes venir con eso. Porque no evolucionaron como lo hicimos nosotros, yo y tú. Dios mío, no puedo creer que viniese con esa lógica estúpida de que, como un mono sigue creando monos, por tanto el ser humano no tiene nada que ver.
Es un insulto a la inteligencia humana. Y lo es aún más el montón de gente aplaudiendo esa cagada, niños incluidos. Bueno, lo de los niños es medio mentira, ya que algunos ni le prestan atención. La reina del gallo produce pollitos y los peces pececitos y que la nada no es nada. A mí no me trajo la cigüeña. Yo no soy la evolución. Yo no soy pariente del mono. A mí me creó Dios en el vientre de mi madre. Dios creó a Abraham a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre en el polvo de la tierra, le dio un cuerpo, un espíritu y soplo de vida. Y fue el hombre un ser viviente en la tierra. No, claro que no. A ti solo te trajeron dos padres tan irresponsables que debería ser delito. Me pregunto si hay alguien con cerebro funcional en esa multitud, porque lo único que veo son aplausos y como todos lo alardean como fueran los Beatles. Cuando dije que a este niño lo habían manipulado, lo decía medio en broma y medio en serio. Es fácil desmentir eso cuando tu creación fue por el espermatozoide, no porque un ser místico decidió crearte a su semejanza, sino por la propia evolución que tú y tus padres avariciosos niegan, junto a toda esa multitud de descerebrados manipulables. Supongo que los contactaron por el MSN o por los correos cadena de su país. Aunque bueno, ese es el video. Solo concluiré que todo el discurso está embarrado de pura y dura manipulación, utilizando la ya vieja excusa de, entre comillas, insultar a una deidad, aunque ese insulto ni siquiera sea eso, son solo unos dichos de otras mentes dando una hipotética teoría sobre el ser humano y de dónde puede venir. Digo, por algo se llama una teoría, al fin y al cabo, nadie tiene la verdad absoluta. Pero no, cualquier cosa no normal, o que no quede bien con su estilo de vida para estos fanáticos religiosos, favor de no confundir o generalizar con los normales y con razonamiento, les parece una blasfemia barata sin fundamentos, tanto así que utilizan su lado irracional gritando cosas que ellos ni siquiera entienden, solo para darle entre 1 billón de comillas más fuerza a su discurso, cuando solo se ven como locos escapados de un manicomio. Y hablando parcialmente de gritar, uso al ya antes mencionado pastor y sus Nintendos, al decir que el Mortal Kombat fue responsable de una muerte, ya que este fue creado por el demonio, el clásico de hacerse el flojo y tirar una excusa lamentable solo para no mirarse al espejo, o en ese caso, exagerar una superstición. Decidí evitar insultar al menor ya que, bueno, está siendo claramente manipulado por sus propios padres con su propia religión, me parecería demasiado injusto tirar un torrente de insultos a quien no tiene una buena noción de la realidad, más bien, son los padres que deberían recibir todo el tornado de estiércol al usar su hijo como moneda de cambio barata para sacarle plata a la gente más necesitada, pobre, miserable y supersticiosa de la región. Y hablando del otro extremo, los pseudo-ateos, bueno, son unos idiotas pretenciosos que a la mínima que detecten algo religioso, lo insultan a lo bestia, independiente de que sea un fanático como el pastor Nintendero ese, un católico normal y corriente, usando la vieja confiable de, la Biblia es pura mentira, cuando estos poseros en su fase más oscura nunca se tomaron la molestia de leer la Biblia, o entender que todos tienen sus puntos de vista, por tanto, asumir que eliminar la religión en todo el mundo para disque mejorarlo es de llóricas sin madurez. Son algo así como los metaleros contra el reggaetón, la misma escoria pero con otros instrumentos. Y siendo sincero, sería hipócrita si yo negara haber pensado de esa manera, aunque al crecer me di cuenta que eso era de idiotas pseudo-intelectuales sin personalidad, y que el mundo era demasiado grande para que exista un pensamiento global e inamovible. Por eso y más cosas me cae mal cualquier tipo de extremismo religioso, ideológico / político y social, literalmente son la misma inmundicia pero con pintura diferente.
Bueno, la verdad ya no tengo nada más que decir. Siento que resumí bien lo que son los fanáticos religiosos, odiando al niño predicador y ese pastor. Eso sí, antes que se salgan del video, quiero dejar por última vez algo en claro: no ataquen a las personas normales y corrientes con sus respectivas religiones, no los confundan con los fanáticos, que estos últimos son los que se buscan su merecido. Es tan simple como solo ignorar a esa escoria. Recuerden, lo que más les duele es estar atrapados en el olvido, y si piensan responder, háganlos con fundamentos y argumentos, y no con insultos como si estuviéramos en la época del niñato de Valencia, o la del anticristo numéricos. Obviando por supuesto las parodias a los vídeos de la vieja época de YouTube. Como sea, aquí termina el video. Muchas gracias por ver el mismo. Originalmente estaba planeado a solo ser una parodia típica con insultos al niño y a su discurso, pero como no tengo tanta imaginación para insultar como el ya antes mencionado Anticristo 2007, quedó más como un video crítica con reflexión incluida. Recuerda que es tu decisión personal dejar tus 5 estrellas, compartir el video y revisar mi canal. Al fin y al cabo solo hago estos videos por pura diversión, aburrimiento por otra parte. Como sea, nos vemos. Se despide su servidor temporal.